En este vídeo quiero hablarte de las ideas de negocio que tengo o que han pasado por mi cabeza y que no requieren de nada de inversión. Si hay algo muy cierto en esto del mundo digital es que con un ordenador, conexión a internet, no necesitas mucho más para poder arrancar un negocio. Así que si te has planteado si esto de ser emprendedor o no es para ti y quieres dar tu primer paso, que sepas que la inversión inicial no tiene nada que ver con lo que se pedía hace un tiempo atrás cuando querías montar un negocio físico, ¿no? Vamos a poner un ejemplo rápido para que todo el mundo esté en situación. Yo cuando arranqué en 2015 y empecé tenía un portátil, un Mac casi heredado de la universidad, buena conexión a internet y poco más. Y allí arranqué a ofrecer mis servicios online. Si yo hubiese querido, por ejemplo, hacer o crear una panadería en mi pueblo, tendría que haber alquilado un local, pagar una fianza, ir a buscar maquinaria, ir a buscar productos o materia prima, ¿no? Para producir. Y eso en el digital desaparece completamente. Y es súper potente que tengamos esta oportunidad hoy en día y me siento súper agradecida de realmente formar parte de este momento de la historia, ¿no? Porque creo que hay un mundo para descubrir. ¿Cómo puedes llegar, ¿no?, a tener esas ideas de negocio sin nada de inversión? He hecho un poquito aquí de esquema para compartirte, porque sin duda me parece súper interesante que todo el mundo tenga un poco de visión o vea más o menos qué se puede ofrecer con un negocio online y que no requiera de nada de inversión y solo pues tengas tu propio conocimiento, ¿vale? Por ejemplo, uno de los casos más rentables y que para mí ofrece una oportunidad más grande son el apartado de servicios. El servicio, al final, si tienes el conocimiento, no requieres de nada más. Por ejemplo, en el online se me ocurren todas las profesiones digitales, obviamente como media buyer, copywriter, community manager, diseñadores webs, técnicos en automatizaciones, developers, hay un montón, ¿no? Fotógrafos, videógrafos, hay de todo. Pero si nos vamos al servicio clásico de toda la vida, sí que es cierto que te puedes encontrar con servicios tan potentes como, si tienes el conocimiento, servicios de traducción, están súper buscados. Si das servicios individuales como de peluquería, si haces tours turísticos con todo esto del COVID, a mí me parece que si tienes un buen posicionamiento en internet, puedes llegar a muchos clientes que quieran hacer un tour privado por Madrid, por Barcelona, y que puedan contactarte por redes y pagarte por ese servicio, y eso solo requiere de tu conocimiento. Me parece muy potente todo eso y gracias al digital puedes conectar con esa audiencia de forma mucho más fácil. También algo que creo que se está abandonando o muy poca gente ahora quiere dedicarse. Mi padre siempre me dice que cuando alguien arregle una ventana tocando una tecla del ordenador, que le avise, porque eso no va a pasar. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿No? Al final, cuando tú tienes algo que te pasa en casa, como se rompe una ventana, tienen que cambiarte una tubería o la electricidad no funciona o falla, necesitas a un profesional que entre y arregle eso manualmente. Obviamente hay unas herramientas y demás, pero al final lo que tú estás vendiendo es tu conocimiento, ¿no? Tu sabiduría en esa área. Creo que ahí hay una oportunidad muy grande. La verdad, hay mucha falta de pintores, reparaciones, hay mucha falta de profesionales independientes que hagan todo eso y sin duda eso me parece como un muy buen punto de entrada. Por último, también un punto importante es la formación. Hoy en día todo el mundo que tenga sus conocimientos puede arrancar un negocio de formación formando a otras personas sin la necesidad de tener un servicio, por ejemplo, ¿no? En plan, puedes ir a dar conferencias, puedes ser formador en otras escuelas, puedes tener tus propias formaciones o hacer formaciones para el Estado, para entidades públicas, y la verdad es que todo eso al final va a ser cuestión de que tú tengas esas habilidades personales de conectar con tus alumnos, de que sepas explicar muy bien y tengas muy claros cuáles son esos conceptos, ¿no? Al final, y a mí esto siempre es algo que lo digo y es muy importante, es que empezar un negocio en digital no es difícil, ¿no? O sea, no tiene que ser algo complejo. Mucha gente dice, bueno, ¿cómo arranco un negocio sin inversión? No es cuestión de que tengas las herramientas correctas, es la cuestión que tengas la cabeza correcta. Entonces, tienes que pensar fuera de la caja, tienes que darle un poquito de caña a cómo organizarte, cómo hacer las cosas un poquito distintas, a no tener miedo, porque al final tu éxito, el 80% no va a ser de tus habilidades técnicas o habilidades en esa área, sino va a ser de la capacidad mental que tú tengas de estar ahí y buscar esos retos. Y más importante aún, ¿vale?, es que tengas mucha pasión por lo que haces. Si al final vas a arrancar con tu negocio,
o tienes tu negocio, déjame decirte algo, tienes que ser súper apasionado de eso, o sea, te tiene que encantar, ¿vale? Entonces, si no te súper encanta, pueden pasar dos cosas, o que sepas que estás en la vía correcta y que en ese camino en algún momento encontrarás eso que te apasiona, o realmente que digas, oye, esto no me gusta o esto no me apasiona, entonces emprender en algo que no te apasiona es muy complicado. Así que sin duda para mí, si vas a emprender, vas a arrancar un negocio, quieres hacerlo con poca inversión, la parte de los servicios es súper importante, pero lo más importante es que te apasione, te encante, te levantes todos los días emocionado y agradecido de ofrecer esos servicios o lo que sea que estás ofreciendo con tu propio negocio. Así que si este vídeo te ha gustado, no te olvides también de ir a ver el de ideas de negocio para millennials, que te puede dar algunas ideas más para estas ideas de negocio sin ningún tipo de inversión.